God of Abraham, Él es el Jacob, Dios Isaac. de, Amen. de Abraham, Isaac y Jacob. Let's pray. Father, we come into agreement, my daughter and myself, that we may speak the same and that we may minister through your word. In Jesus' name we pray. Amen. Vamos a continuar donde quedamos la vez pasada. So we're going to continue where we left off last week. Creo que es una prédica demasiado poderosa, interesante, reveladora, We think it's a very powerful way of revealing an interesting word. porque siempre hablamos del reino de Dios, Because we always speak about the kingdom of siempre God. hablamos de la voluntad de Dios, But we speak about the will of God. siempre hablamos del propósito eterno de Dios, We talk about God's eternal purpose de venir a Dios, of coming De to venir a la God, iglesia. coming to church, Cristo. of Christ. Pero ¿qué representa todo But esto? what does this all mean? Antes de que el pecado entrara al mundo, Before sin entered the world, después de Génesis 3, after Genesis 3, toda la Biblia hasta Apocalipsis 20 se trata de redimir al hombre en su pecado. the whole Bible up until Revelation 20 is about redeeming humanity. Pero como nosotros ya estamos en Cristo, ya estamos en el nuevo hombre, And since we are already in Christ, we are in the new man. nos interesa mucho saber lo que dice Génesis 1 y 2 What interests us is Genesis 1 and 2 y Apocalipsis 20 y 21, and Genesis 20 and 21, donde el pecado no había entrado al mundo, when sin had not entered the donde world, podemos entender el propósito eterno de Dios, where we can see God's eternal la purpose. mente de Dios. We can see the mind of Christ. Podemos ver por lo menos 10 descripciones And we can see 10 descriptions de lo que tiene que ver, of, de lo que incluye of, el eterno propósito de Dios of what God's eternal purpose para is nosotros. for us. Dios es un arquitecto. God is an architect. Un arquitecto antes de edificar lo planea, lo planifica, lo escribe, hace el modelo. And an architect, before building, he has his plans, he has his blueprints. He Lo models mismo it. hizo Dios para la humanidad, para ti, para mí. Tiene un plan. Same thing with God. He has a plan for us, a blueprint for us. Si seguimos los planes de Dios para nuestra vida, And if we follow God's plan for our life, no importa la tormenta que venga, no matter the storm that comes, el edificio no va a caer, the building will not porque fall. va a estar edificado Because it is de a firm acuerdo al plan del foundation, constructor. according to the builder's plan. El primer elemento para entender el propósito eterno de Dios The first element to understanding God's eternal purpose hacia nosotros, hacia la humanidad, for us, for humanity, tiene que ver con la naturaleza, entender la naturaleza de Dios. it's understanding God's nature. Digan, entender la naturaleza de Dios. Say, understanding God's nature. Le voy a pedir a Rosita que le saque jugo a su cartera y a su jacket y todo lo demás, que se pare acá. Y So we're going to have some volunteers to help vamos us. a agarrar el modelo. ¿Qué dice ahí? What does that say? Conocer a Dios y su naturaleza. It says knowing God and His nature. En inglés, ¿qué dice ahí? To get to know God's nature. Alright? Lo puedes poner acá un ratito, acompañado de una sonrisa. Aleluya. Alright. Entonces, ¿cuál es lo primero que tenemos que hacer para entender el propósito eterno de Dios? So what's the first thing we need to know to understand God's purpose? Léelo, ahí está. Ahí Read it está. there. It says get to know, Entender la naturaleza de Dios. to understand God's nature. Porque con Dios todo es una naturaleza. Because with God it's all about a nature. Estamos allá afuera con Diana viendo todas las aves y las ardillas que están allá afuera. Earlier, Pastor was outside looking at all the nature, all the little squirrels that pass by. Y una ardilla vio a Diana y casi se le sube porque es tan alta, pensó que era un árbol. And Ella the fue squirrel así, saw Diana and y almost cuando se climbed on movió her. se fue corriendo. Pero estamos viendo qué perfecta es la creación de Dios. But we're seeing how perfect God's nature is. Nosotros no modificamos nuestro comportamiento. We don't modify our behavior. Nosotros no jugamos a iglesia un domingo en la mañana y venimos a aplaudir. It's not, we don't play church, come on Sunday morning in class. Se trata de manifestar su naturaleza a través de la iglesia. We manifest His nature through a church. Un amor natural A natural love que sale de un amor sacrificial. that comes from a sacrificial love. De eso se trata. That's what it's about. Todo tiene que ser por naturaleza. Everything comes through a Yo tengo nature. 2 árboles de mango y todos los años me dan mango. ¿Por qué? Porque esa es la naturaleza del árbol. Pastor has 2 mango trees in his house, and every year they bring in mangoes. Why? Because that's the nature of that tree.
Entonces, antes de empezar cualquier cosa, tenemos que entender su naturaleza. So before anything, we need to understand God's nature. Gracias, Rosita. Thank you, Rosita. Llévatelo otro contigo. Génesis 1:26 dice, So Genesis 1:26 says, hagamos al hombre. Let us make men. Hagamos al hombre a su imagen y semejanza. let us make man according to his image and likeness. Que domine en la tierra Let him dominate sobre los peces, over the fish of the sea, sobre las aves del cielo, over the birds of the sky, sobre los animales over the animals on earth, y todo animal que se arrastra. and every creature on earth. And every creature that crawls on earth. Entonces, por favor, présteme mucha atención. Necesito su espíritu en este momento. So please pay attention. We want your spirit involved. Porque cada palabra tiene un gran significado. Because every word has a great significance. Dios dice, hagamos. God says, let's make. Está hablando en pluralidad. He's speaking plural. Comunidad. Community. Familia. Family. Dios Padre. God the Father. Dios Hijo. God the Son. Dios Espíritu Santo. God the Spirit. Hablando en familia, en corporación, en comunidad. He's speaking in family, corporation, gathering. Para entender el propósito eterno de Dios, tienes que tener una mente corporativa. In order to understand God's nature, you need to have a corporate mindset. Las adoraciones y las canciones que cantamos tienen que ser más corporativas que acerca de mí, que bendicen a mí, que tocan en mí. The worships we sing are not about us. Give me glory, give me praise. De hecho, si ustedes leen la Biblia, If you read the no Bible, dice si Dios está contra mí, ¿quién contra mí? Si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? it doesn't say if God is with me, who against me. Dice si Dios por nosotros, It says God is for us, ¿quién contra nosotros? who against us. El ser humano, la religión como que se individualiza todo. Sometimes we individualize ourselves. Amén. Amen. Entonces el segundo elemento, digan el segundo elemento, So the second element, say the para second element, entender to understand el propósito de Dios God's purpose para nosotros for y us para nuestra vida, and for our lives, tiene que ver con representarlo aquí en la tierra. it has to do representing Him. Tenemos que representarlo aquí en la tierra. We need to represent Him here on earth. Puedes pasar para que las personas de aquí también lo representen. Mira para acá, también puedes pasar por acá, para que las personas que estén por el lado izquierdo también lo puedan representar, ¿ok? Eso mismo. Tenemos que entender para qué fuimos creados. You can turn it around, yeah. So we need to understand why we were created. Yeah. To understand God's eternal purpose, we Para- need to know Para entender el propósito eterno de Dios, tenemos que saber He created us que Él nos creó with a physical body, con un cuerpo físico so we can represent Him on earth. para poder representarlo aquí en la tierra. Gracias, Rosita. Thank you, Rosita. Entonces, cuando Dios crea a la humanidad, cuando Dios crea al ser humano, So when God creates humanity, creates mankind, la pregunta es, ¿para qué Dios nos creó? the question is, why did God create us? Hay preguntas tan elementales que las tenemos que hacer There are such elemental questions that we need to ask ourselves. siempre. Always. ¿Para qué me voy a casar? Why am I getting ¿Cuál es married? el propósito del matrimonio? What is the purpose of a marriage? Si voy a estudiar una carrera, ¿para qué es el propósito de estudiar esa carrera? If I'm going to study a career, for what purpose Si am I voy a going? abrir un negocio, ¿cuál es el propósito en Dios? Todo tiene que encajar en Dios. If I'm going to open a business, what for? Everything has to be related to God. No hay tal cosa que yo voy a hacer mi propia obra, mi propia visión, lo que no me gusta, y Señor, entonces bendice esto. It's not about I do my own thing and then God, you come down and bless it. Cuando todo lo hacemos de acuerdo al eterno propósito de Dios, ni tienes que orar, Él ya lo bendice porque es su voluntad. When you do everything according to God's eternal purpose, you don't even have to ask Him to bless Him. You go already blessed and prosper. Amén. Amen. Como decimos, Adán fue el primer hombre, As we say, Adam was the first man. desobedeció a Dios He disobeyed y God se convirtió en el hombre viejo, and he became the old nature, caminando en la carne, walking in the flesh. porque violó los planes de Dios. Because he violated God's eternal purpose in Porque his ustedes plan. saben que Dios quería que comiera del árbol de la vida Because we know God wanted Adam to eat from the fruit of the tree of life. y comió de la palabra del enemigo. But he followed the voice of the enemy. Porque podemos comer del árbol de la vida, pero también podemos comer de lo que nos alimenta el enemigo. Because we can Yeah. also, while eating from the fruit of life, we can also be hearing the enemy's lies. El viejo hombre tiene dos características muy fuertes, muy firmes, muy ceñidas. The old nature has two very bold characteristics. Es pecador One, it's sinner, y es religioso.
and two, it's religious. Miren a los fariseos, a los saduceos, los intérpretes de la ley, toda esa gente que crucificó a Jesucristo eran pecadores y eran religiosos. Look at all the Jews, all the Pharisees. They were sinners and hypocrites, and they were the ones who crucified Jesus. Cuando el Espíritu Santo derramó en Pentecostés y nació el nuevo hombre, ¿quiénes empezaron a perseguir al When- nuevo hombre? When the Pentecostal came and people started speaking in tongues, what happened? El viejo hombre, la religión, empezó a perseguirlos. The old nature began to persecute them. Adentro de nosotros tenemos dos naturalezas. Inside of us, you have two natures. Escúchame bien, ponga atención por favor. So let's pay attention to Como this. seres humanos, As human beings, estamos llamados a representar aquí en la tierra we are called to represent here on earth entes espirituales. spiritual beings. Tú eliges a quién quieres representar. And you choose who you want to O represent. representas la luz o representas la oscuridad. Or you represent light or O darkness. representas el bien o el mal. Good or evil. O representas a Dios o representas al diablo. God or Satan. La voluntad de Dios o el mundo. The will of God or the will of the world. Pero estamos aquí para adorar, somos adoradores. But we're here to worship because we are worshipers. Tú y yo decidimos adorar y hacer la voluntad de Dios. And you and I have decided to worship and follow God's command. El tercer elemento para entender la voluntad de Dios es la corporatividad en la humanidad. The third element to understanding God's purpose is having the corporatism in mankind. Tenemos que Corporate entender, amados, cuando Dios dijo, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen. We need to understand when God says, let us make man Conforme a nuestra semejanza. according to our likeness. Y aquí viene la palabra clave. And here comes the key word. Y señoré. And he will rule. En inglés dice, let them have dominion. Let them. Otra versión dice que ellos tengan dominio. ¿Por qué? Porque Dios no quiere que una persona tenga dominio, sino toda la humanidad como familia. Why does God not want one person to have dominion? He wants us to have dominion. Entonces, lo que encontramos en Génesis antes de la caída del ser humano So what we find in Genesis before the fall of mankind es que Dios es un Dios familiar. is that God is a family man. Hijo, Espíritu Santo, Padre. Father, Son, Spirit. Y encontramos una familia. And we find a family. Adán, Eva, sus hijos. Adam, Eve, their children. Él crea familias, no individuos. God creates families, not individuals. No le dice a Adán, tú solo vas a reinar. He doesn't say just to Adam, you Que only will ellos reign. tengan dominio. He says, let them have dominion. No es uno, son ellos. It's not one, it's No they. es tú, somos nosotros. It's not you, it's us. Gracias, Rosita. En el reino de Dios no hay llaneros solitarios. In the kingdom of God, there are no Lone lone rangers. wolves. All right. En el reino de Dios no hay superhéroes. There are no superheroes. No hay uno famosísimo. There is not one famous. Es muy importante que entendamos esto, familia. And it's very important for us to Que understand somos this. un cuerpo. Because we are Que a body. somos una We familia. are a family. Que en esa familia hay niños pequeños. And in this family, there are small kids Que no los podemos dejar atrás. that we can't leave them behind. No podemos correr todos a la cima y crecer apresuradamente. We can't all run and try to grow rapidly. Porque hay personas que recién se añaden y son bebitos. While there are people who are still new believers and are just being added to the family. Hay una gran diferencia en un bebé espiritual There's a big difference between someone being new to the faith y una persona religiosa carnal que tiene 20 años en la iglesia y no cambia. and a religious person who has 20 years in the gospel but never changes. Para un bebito es normal babearse, For a baby, it's normal for them to drool. es normal hacerse número 1 y número 2 en el pamper, It's fine for them to wear diapers to have to go. es normal eructar en público y loud y It's- fuerte. Al It's okay for contrario. them to burp in public very Y loudly. dijimos, yeah, acabo de eructar, ya va a dormir tranquilo. And we say, yes, they burp, now they can finally fall Te asleep. das cuenta que tengo experiencia con Kyla, ¿verdad? Pero para un adulto no, para una persona grande no, ya se espera que una persona madura se comporte maduramente. But that's not okay for an adult. We expect adults to behave a certain way. Hasta que todos lleguemos, dice el apóstol Pablo. Apostle Paul says, until we all reach. Entonces, dile al vecino, para cumplir el propósito eterno de Dios te necesito. So tell your neighbor, in order to complete God's purpose, I need you. Y también tú me necesitas a mí. And you need me. Para cumplir esta magna gloriosa
el llamado de Dios, nos necesitamos los unos a los otros. In order to complete God's great command, we need each other. Entonces entiendes que no solo se trata de venir y traer una limosna ahí para pagar la renta de este salón. So you understand it's more than just coming here, putting $1 in the basket to pay for us getting together. Es financiar el reino de Dios para que se cumpla el propósito eterno del Señor en la tierra. It's financing the kingdom of God so His purpose can be done here on earth. ¿Tú no crees que Dios no te va a bendecir y te va a prosperar si eres parte de esto? Don't you think God will bless and prosper you if you become a part of it? Lo vas a hacer, Because He will. lo vas a hacer. He will. La cuarta actitud The fourth characteristic para cumplir el propósito eterno de Dios to complete God's eternal purpose es entender is qué understand significa su imagen. what His image is. Fuimos creados a su imagen. We were created to be God's image. No fuimos creados a la imagen del mono. We were created according to a monkey's image. El mono bajó del árbol, el mono descendió del árbol, A monkey descended from the tree. nosotros descendimos de Dios. We descended from God. Hay una gran diferencia. Big difference. Fuimos creados. We were created. Sí. Entonces, en este caso sí no necesitas agacharte. Puedes parar y que la cámara lo vea. Right? Queremos que lo vean las personas que están allá afuera viéndonos. We want the camera, those watching us to see. La Biblia dice, hagamos al hombre a nuestra imagen. The Bible says, let us make mankind in our own image. Entonces Dios nos hizo con carne y sangre So God made us with flesh and blood para que lo representemos en el ámbito visible. so that we can present Him in this visible realm. Piensa y medita en esto. Stop and meditate on Tú this. fuiste creado para representar la imagen de Dios en la tierra. You were created to represent God's image here on earth. Esto es glorioso. This is glorious. ¿Y tú preocupado cómo vas a pagar la renta? And you're worried, how am I going to pay rent? ¿Cómo voy a pagar el carro este mes? How am I going to make my car payment this No, month? no. No. Represéntalo bien Be a good representative, y Él se encarga de todas tus and necesidades. He will take care of all your needs. Amén. Amen. Él es un Dios más que generoso. He is more than generous. Gracias, Rosita. Entonces, vemos que nosotros estamos aquí en la tierra para representar la naturaleza de Dios. So we know we are here on earth to represent God's image. No somos dioses. We are not gods. La imagen no es lo mismo que Dios mismo. The image isn't the same thing as a person. Pero sí estamos aquí para reflejar su carácter. But we are here to represent His character, Sí estamos aquí para reflejar sus características. to represent His characteristics, Para amar como Él ama. to love as He loves, Perdonar como Él perdona. forgive as He forgives, Darlo a conocer con el fruto del Espíritu. to have Him be known through the fruit of the Spirit. Y como dijimos el domingo pasado en este lugar, And as we said last Sunday in this place, sabiendo knowing que el propósito por el cual veniste a esta tierra that the purpose as to why you are here es que representes a Dios y su naturaleza, is to represent God and His image, quiere decir que cada acción, it means that every action, cada pensamiento, every thought, cada decisión every decision que yo voy a hacer, that I am going to do, tengo que pensarlo. I have to think it through. Esta decisión, esta acción, esta palabra representa la naturaleza de Dios. Will this thought, will this action, will this word represent God? Este comportamiento refleja lo que Dios es en los cielos. Does my behavior reflect who God is up in heaven? No. ¿Tú crees que Dios está en el cielo preocupado, afanado, turbado? Do you think God is in heaven worried? ¿O Dios está en el cielo sentado en el trono porque ya hizo la obra y ya reinó? Or He is seated in His throne because He has completed it all, He has done it all? ¿Él está con temor o Él está ejerciendo autoridad? Is He fearful or is He exerting His dominion? ¿Él no sabe lo que hace o Él tiene muy claro lo que tiene que hacer? Does He not know what to do, or does He know very clearly what He needs to do? ¿Entiendes por eso que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta? Understand that's what God's will is: perfect, pleasing, and good. El quinto elemento que tenemos que entender The fifth element we need to understand para representar a Dios to represent God, tiene que ver exclusivamente con dominio. it has to do with dominion. Porque Dios dice, quiero que me representen en la tierra y le voy a dar la misma autoridad que yo tengo. Because God says, I want you to represent me here on this earth, and I'm going to give you dominion. ¿Saben por qué la iglesia no ha tocado al mundo completo? You know why the church hasn't touched every corner of this earth? Porque no se ha enseñado lo que es corporación, lo que es unidad, lo que es representar su imagen.
Because we are not united in representing His image. Cada pastor tiene su pequeño reino, Every pastor has his own su dominion, pequeña visión. his own mission. Es como la película de Addams Family, que hay una mano corriendo solita por toda la pared. It's like the Addams Family movie where there's a single hand just walking around. Y hay una persona que se llama It, no se sabe ni qué es. And there's a being called It. No one knows what it is. Son los cristianos de la iglesia que no saben para qué fueron creados. Those are the Christians who go to church but don't know why they were created. Venir a la iglesia es mucho más que cantar 3 canciones rápidas, 2 lentas y bajar la luz y llorar. Going to church is more than just singing 3 fast songs, 2 slow songs, and lowering the lights. Es más que venir a escuchar un sermón y traer tu diezmo y tu ofrenda. It's more than coming to listen to a sermon. Es entender que tienes dominio, gobierno. It's understanding you have dominion. You have a territory to rule. Las potencias mundiales tienen armas poderosas. The world powers have great armies. Tienen bombas atómicas. They have nuclear weapons. ¿Sí? Yes? Dios a su iglesia le ha dado una arma nuclear. And God to His people had given them a nuclear weapon. Cada vez que la detonan, Every time it detonates, toda rodilla se dobla every knee will bow. y toda boca And confiesa every mouth que will Jesús confess es el Señor. that Jesus is Lord. Y esa bomba And that bomb y esa arma es el and that nombre de weapon Jesús. is the name of Jesus. El nombre de The Jesús. name of El Jesus. nombre de Jesús The name of en Jesus. corazones de hijos maduros. In the heart of His church children. Imparables. Imparables. Unstoppable. ¿Te recuerdan, Casa Rosita? ¿Te recuerdan los valientes de David? You remember David's valiant? Hubo un tipo que la espada se le pegó en la mano. There was this one dude where his sword got stuck to his hand. O sea, el mismo Señor le dio la fuerza So the same God gave him the strength de apretar esa espada, to squeeze that sword que, escúchame, que esa espada to the point where that sword llegó a ser una extensión de su brazo. became an extension of his arm. No sé si me entiendes. I don't know if you're understanding this. Es como que si la mano It's if your hand, está pegada al brazo. it's stuck to your hand, La espada estaba pegada a su mano. the same way the sword was stuck to his Yo no hand. sé cómo el hombre hizo para ir a comer a su casa. No podía agarrar el tenedor, no podía abrazar a la esposa porque solo tenía una espada en la mano. We don't know how he was able to eat or do anything because that sword was stuck to his ¿Qué hand. significa eso? But what does this Que mean? la palabra de Dios tiene que ser parte de nuestra creación, That the word of God must be part of our parte de creation, tu economía, part of our vocabulary, parte de cómo Dios te creó, de tu anatomía. part of your anatomy. No se puede separar la palabra de Dios de ti y de tu corazón. You cannot separate the word of God from you and your life. ¿Por qué? Why? Porque es el poder que tenemos. Because that is the power that we have. We are in hostile territory. Estamos en territorio hostiles. La tierra no es el mejor lugar para decir soy cristiano y quiero manifestar la voluntad del Padre. This world isn't the best place to say, I am God's children and Te I van want a to burlar manifest de His kingdom ti, te here. van a tirar piedra, te van a crucificar como a Jesús. They might make fun of you, they might cancel you, Pero no estás solo. but you are not alone. El Señor te ha dado poder, autoridad, dominio, su palabra, su espíritu. Because God has given you power, authority, His word. ¿Estamos bien acá? Are we good here? Y es interesante, And this is interesting. dice que le dio dominio sobre todo animal que se arrastra. It says He gave him dominion over every animal that crawls on this earth. Fíjate que no dice del león, del tigre, de la serpiente, de las águilas. Mind you, it doesn't say of the lions, of the birds, of. Tenemos dominio sobre las fuerzas del mal, tenemos dominio sobre Satanás. We have dominion over Satan, we have dominion over the darkness. Pero tienes que creerlo. But you need to believe it. Dios nos hizo reyes y sacerdotes porque quería gobernar a través de nosotros. God gave us power to rule over. Yo no sé si tú alguna vez has echado fuera un demonio de un cuerpo humano. I don't know if you've ever cast out a demon from someone. Y cuando tú dices en el nombre de Jesús, When you say in Jesus' name, es el mismo Jesús ordenándole al demonio que se vaya a lugares secos. it's the same Jesus ordering that demon to go to desert places. No hay diferencia. No difference. Ellos no obedecen a Patricia, a Carmelita, a Juan Carlos. Ellos obedecen al nombre de Jesús. They don't obey you, they're obeying the word of Jesus. Tiene tanto poder Because His word has so much power que es impresionante. that it's amazing. Entonces, la sexta cosa que tenemos que entender
para caminar en el propósito de Dios So the sixth thing we need to understand to walk in God's eternal es purpose entender que Es- Dios nos puso en un jardín. is understand that God put us in a garden. Sí, y Dios le dio una orden al ser humano, cuida tu dieta. And God gave us an order. Take care of your diet. Hello. Hello. Ese jardín es el lugar de conexiones de dos esferas. That garden is a collection of two spheres. Hay dos dimensiones que se conectaban en el jardín. Two dimensions that connected in that Escúchame bien, garden. Dios caminaba con el ser humano. God walked with mankind. Dios hacía una cita con Adán y Eva y caminaba con él y hablaba con él y podían conocerlo y manifestar su naturaleza. God would walk with Adam and Eve and they would get to know him to be able to manifest his nature. En ese jardín se conectaba el mundo espiritual con el mundo natural. In that garden, the spiritual world and the natural world collided. Ese jardín es tu alma, That garden is your soul que comunica tu cuerpo físico con tu espíritu. that connects your physical body to your spirit. Tu alma tiene que ser salva. Your soul needs to be saved. Por eso que tenemos que cultivar nuestra alma, That's why we need to cultivate our soul. cultivar nuestras emociones, Cultivate our cultivar emotions, nuestros pensamientos. our thoughts. En ese jardín In that garden, era un lugar it was a donde lo place visible y lo invisible era uno. where the invisible and the visible were one. La misma realidad con dos diferentes expresiones. Same reality with two different expressions. Y eso es lo que Dios quiere en su iglesia. And that's what God wants in his church. Cada uno de nosotros Every single one of us debe de cultivar needs to un cultivate jardín. a garden. Así como Adán y Eva Just as Adam and Eve, en el jardín se conocían, in the garden they knew each other, platicaban, they spoke, pasaban tiempo, spent time se together, conectaban emocional, espiritualmente. they were connected on an emotional and spiritual level. Nosotros también tenemos que crear jardines We too need to cultivate en gardens nuestras vidas. in our lives. Los matrimonios tienen que cultivar jardín, Marriages need to cultivate a garden, un lugar donde se comunica el hombre y la mujer. a garden where they can communicate, Somos tan diferentes. because they are so different. El modelo masculino, el modelo femenino tienen que ser uno. Masculinity and femininity need to be one, Eso solo puede ser en un jardín. and that can only happen in a garden. No puede ser ni a tu manera ni a tu manera, tiene que ser en el jardín. It has to be in the garden, not at one Donde nos person's way. entendemos, donde nos comprendemos, donde tenemos paciencia, donde nos amamos. That's where we have patience, where we love each other, where we get to know each other. Y se llama jardín porque tenemos que cultivarlo. And it's called a garden because you need to cultivate it. Van a ser mala hierba, Because there will be bad weeds, pero hay que arrancarlo. and you gotta pull those weeds out. Se va a meter la gallina y el gallo va a rascar ahí, hay que The sacarlo. chicken will come in and try to scratch everything up, and you gotta expel that chicken. Amén. Amen. Todos nosotros tenemos que tener un jardín en nuestras relaciones. We all need to cultivate a garden in every relationship. Nueva Esperanza tiene que ser un jardín New hope has to be a garden donde nos amamos, nos comunicamos, representamos a Dios. where we love each other, and we represent God. Amén. Amen. También vimos que en ese jardín había un río We also know that in this garden there was a river, y en ese río hay oro, and in that river there was gold. hay piedras preciosas There are precious stones, y hay perlas. and there's pearls. Y aquel que le gusta el billete dice, me lanzo en ese río, pastor. And those who like the money say, I'm gonna jump in that river. No, arrepiéntete. No, repent. Esos materiales es para edificar la obra de Dios, para edificar la casa Because- espiritual de Dios. Those material things are to edify the kingdom of God, to advance the kingdom of God. Por eso Jesús decía que el que bebe, ¿qué dijo Jesús a la mujer samaritana? El que bebe de mí That's why what did God say to the Samaritan woman? jamás tendrá sed. Those who drink my water will never thirst again. Jesús le estaba diciendo, llegará el día Jesus was saying there will be a time donde para adorar where to worship, no necesitas algo que te conecte con el pasado, you don't need anything to connect you to the past. no necesitas un pozo físico, You don't need a physical no well. necesitas un templo You don't need a de temple. Jerusalén, no necesitas una ciudad santa. You don't need a holy city. Llegará el día y el día es The day will come, and the day is now, para adorar. that to Lo worship, único que necesitas es beber de mi espíritu. the only thing you need is to drink from His Spirit. Amén. Amen. Beber de su espíritu, ya lo estás Drink from adorando. His Spirit. That is worship. ¿Estamos acá? Are we here? La séptima expresión The seventh expression para manifestar to manifest God's divine purpose el eterno propósito de Dios es conocer el propósito de la mujer. is know the purpose of the woman.
Estamos hablando metafóricamente de la iglesia. And we're speaking metaphorically, woman meaning the church. Cuando Dios creó a Adán, When God created Adam, adentro de Adán within Adam, ya estaba una mujer. there was already a woman in him. Adán no lo sabía. Adam did not know it. La creación no lo sabía. Creation Los did not ángeles no know lo it. sabían. The angels did not know Pero it. adentro de Adán But within Adam, había una mujer. there was a woman. Dios la puso a dormir God put him to sleep, y le sacó la mujer. and the woman, he took her out of him. Adentro del postrer Adán, que es Jesús, In the first Adam, in the second Adam, which is Christ, también había una mujer. there was also a woman. Cuando el Padre lo pone a dormir en la cruz, When the Father puts Jesus to sleep on the cuando Él cross, muere, when Jesus dies, de Jesucristo, ¿te recuerdas que un soldado le pasó una lanza en from el Jesus costado? Christ, you remember that a soldier poked him with a spear, Y de él salió agua y sangre, de ahí nació la iglesia de and Jesús. from there blood and water ran about, and from there the church was born. Amados, y ese es el misterio de todas las edades. And that is the mystery of the ages. Es el misterio que estaba escondido desde antes de la fundación del mundo. That's the mystery that was hidden from before the foundation of this earth. Y el propósito de esa mujer, el propósito de esa iglesia, metafóricamente, And the purpose of this woman, the purpose of a church, es lo mismo is the same que el propósito de un matrimonio. as the purpose of a marriage. To become one flesh. Hacer una sola carne. Por lo tanto, dejará el hombre a su padre, a su madre, se unirá a su esposa y llegarán a ser una sola carne. For man will leave his parents and unite with his wife, and they shall become one. Propósito de la iglesia The purpose of the church es llegar a ser uno con Cristo. is to become one with Christ. Cristo es la cabeza. Christ is the head. Cuando nos unimos, When we unite, somos las piernas, las rodillas, el estómago, los we hombros, los are the brazos. legs and knees, the stomach, the arms. Llegamos a ser uno con Él. We become one with him. Como iglesia, cuando somos uno, As a church, when we are one, todas las personas que vienen y nos visitan son impactados por el mismo Cristo. every person that comes to visit are impacted from Christ Son himself. sanados, son libertados, They nacen are de free, nuevo. they are healed, they are born again. Entonces tenemos que entender la mujer y el matrimonio. So we need to understand the woman and marriage. Tanto en Génesis del 1 al 2 como en Apocalipsis 21 y 22, From Genesis 1 to Revelation 20:21, tenemos una mujer y un matrimonio. we have one woman, one marriage. Y esto es interesante, familia, This is interesting, church. porque Adán fue creado a la imagen y semejanza de Dios. Because Adam was created in God's image and likeness, Había una mujer adentro. and within him there was a woman. Adentro de Jesús estaba la iglesia. Within Jesus, the church was Por eso there. que ahora nosotros no nos colgamos tanto en el antiguo pacto, That's why we don't speak about the old covenants that much. porque de Israel Because from Israel, y de los que no eran israelitas, and from those who were not Israelites, Dios hizo uno solo en su cuerpo. God made them all one in his Se llama la body, iglesia. which is called the El church. velo del templo fue partido en dos The temple veil was broken in para half que los gentiles y los israelitas juntos adoraran a Dios so that a the través de Gentiles Cristo. and the Israelites can together worship God as one. ¿Ves? Lo tremendo de esa mujer es que tiene el ADN de Dios. The wonderful thing about this woman is that she has a DNA of Christ, Porque of God. morimos con Cristo y fuimos resucitados con Cristo, como dice Romanos Because 6. we died alongside with Christ and were resurrected alongside him as Y la well. buena noticia es que somos glorificados con Él. And the good news is that we are also glorified as he was Mira, glorified. esto es glorioso. This is glorious. Tenemos su ADN. We have his DNA. Somos santos. We are holy. Estamos siendo santificados. We are being sanctified. Santo no es una persona que se mete en una iglesia 7 días con agua a gritar y a gemir. Holy isn't a person that comes to church 7 days a week and just is on their knees crying out to God. Santo es aquel que tiene el ADN de Dios Holy is he who has God's DNA y decide separarse para el Señor. and decides to separate themselves for Y God. no quiere decir que te metas a un convento, It doesn't a un mean that monasterio, they have to enter a a monastery una iglesia a tiempo completo. or be full time in the ministry. Simplemente que la prioridad en tu vida es Dios. It just means that your priority in life is Christ. Eres todo en tu vida. He's your Tú vives everything. para Él. Your life is for Él him. vives para ti. You live for him. Y viviendo una vida normal, como cualquier otra persona. Living a life just as everyone else does. Y no puedes ser santo con tu esfuerzo. And you can't be holy by your own strength. Su gracia es la que nos santifica. His grace is what sanctifies us.
Pablo lo dijo. Paul said it. Bástate con mi gracia que mi poder se perfeccione en tu debilidad. Let my grace be perfected in your weakness. Pero hay iglesias que no predican de la gracia But there are churches that don't preach about God's porque dicen grace. entonces la gente se va a ir a pecado. Because they say, well, then people are going to go sin. La gente peca People sin, no porque prediques de la ley o de la gracia, not because you're preaching of grace or the law, no porque los asuste que te vas a ir al infierno, pecador. or because you're scaring them, you're going to go to hell, you sinner. La gente peca por la concupiscencia. People sin because of concupiscence. Concupiscencia. Yes, concupiscence. Da. There we go. Big word, big word. Concupiscence. Lo busqué en el diccionario, no crea que sea más inglés que ella, ¿ok? Media hora ahí buscando y Concupiscence, pronunciando. yes. Google me dijo cómo pronunciar. Concupiscencia es una palabra un poco rara, Concupiscence is a very weird word, pero te la voy a simplificar. but we're going to break it down. Para mí es el basurero, For Pastor, it's the garbage can, donde guardamos toda la basura, where we throw away all our garbage, todos los malos pensamientos, all our bad los malos thoughts, recuerdos, all our bad lo que te memories, hicieron, lo que el diablo dice acerca de ti, lo que la gente dice acerca de ti. everything evil, bad about you. Pero no tiramos esa basura al basurero grande. But we forget to throw that trash can to the garbage truck. Padres que están aquí, ¿cuántas veces le decimos a los hijos, saca la basura? Fathers, we're here. How many times do you tell your children, take out the garbage? Y a veces les olvida. Because sometimes you forget. Y vas al otro día a la cocina a lavar los platos y dices, oh, qué feo huele por aquí en la basura. And then you enter the kitchen the next day and you're like, man, it smells bad in here. It's the garbage. ¿Ven? Y a veces se nos va el camión de basura y no botamos el dumpster grandote. And sometimes the garbage truck comes and we forget to take out the garbage ¿Y can. quién sale al patio? And who goes to the backyard? Entonces, la concupiscencia So the es concupiscence ese lugar que tenemos en el alma is that area in our soul donde se pudre todo aquello where things begin to rot. que no le entregamos al Señor, The things that we don't que give no nos to Christ. despojamos. The things that we don't give to Christ and we La hold Biblia on, dice, those begin to desvestidos, rot. desvistamos del viejo hombre, That's why we undress ourselves from the old nature despojémonos de la vieja naturaleza. and remove ourselves from the old Y nature. cuando tú te metes en el río, todo eso se lo lleva el río de Dios. And when you enter into God's river, God takes all that away. Amén. Amen. Entonces, amados, So church, cuando tú te alimentas, when you feed yourself, cuando la nueva criatura se alimenta del Espíritu de Dios, when the new creation inside of you feeds itself of God, recibes el ADN de Dios. you receive God's DNA. Se te van las ganas de pecar. So all the wanting to sin goes away. Se te van los deseos de pecar. The desires of sin go away. Y entonces de repente estás apasionado con la vida del Espíritu. And before you know it, you're passionate for the life of the Spirit. Nadie amó al Padre tanto como Jesús. No one loved the Father as Jesus did. Cuando comemos de Él, cuando bebemos de Él, vamos a estar tan apasionados como Él estuvo de la vida de su Padre. And when we eat from Him, we will be just as passionate about God as Jesus was. Estamos tomando de su ADN. We are taking His DNA. Está llena de grasa. It's full of O grease, sea, la leche materna tiene mucha grasa. meaning a mother's milk has a lot of Y eso grease, hace crecer al bebito. which is what fattens up the little baby. Y el ADN de Carolina pasa al sistema digestivo de Kaira And my DNA falls to my daughter's DNA. y le está transmitiendo su vida. And I'm giving her my life. Además que tiene el ADN de ella y de Gianni. Apart from the fact that she has both the mother and the father's DNA. Tiene que continuar alimentándose de esa leche. She needs to continuously feed off that milk. ¿Sabes qué significa el Shaddai? You know what El Shaddai means? Si tú vas al original en hebreo, If you go to the original Hebrew meaning, significa el amamantador, it el que means da. he who Leche. gives. He who gives milk. Eso significa. That's what El Shaddai, another name Un for God bebito means. sin una mamá se muere. A little baby without its mother will En die. aquellos tiempos no había fórmula. Back in that time, there was no formula. Cuando Moisés lo dejaron en una canastita, When they left No le Moses in dieron the formula, ¿no? basket, there wasn't a little bag of formula next to him. no dijo, Faraón, tráigame en familia del Cairo. No, no, no. Pharaoh Tráigame said, una bring me infant nodriza. milk to feed her. Tráigame una nodriza que le dé leche. Pharaoh said, bring me a mother who's breastfeeding to feed this baby. Amén. Amen. Es triste cuando la religión le pone más importancia It's sad when religion puts more importance a un edificio de arena, de cal, de piedra, to a building made of brick and stone
que a edificar la vida espiritual de los santos. than edifying the life of the Christ within the saints, within all of us. Hemos entendido con Pastora We have, Pastor and Pastora que have lo más understood importante del llamado de nosotros es edificar la vida espiritual de ustedes the most important thing about their calling is to edify the life of Christ in every y single de one sus of you hijos, and of his children. y de ahí conseguir y comprar una iglesia. And then through that we'll find a building, we'll buy a building. ¿Estamos bien acá? Are we okay here? El octavo elemento que constituye el propósito eterno de So Dios, the eighth element of God's eternal purpose. ya con esa mentalidad tenemos que entender So now with that mentality, we need to understand que Génesis habla de una tierra y de un reino. that Genesis talks about an earth and a kingdom. En esa tierra se nos ha dado poder y autoridad para reinar. In that earth, we have dominion to rule. We have Es- authority. Este ámbito de la tierra, This earthly realm, hay una batalla constante. there's a constant battle. El enemigo la quiere, The enemy wants el it. enemigo quiere tener dominio, poder. The enemy wants dominion. He wants power. ¿Cómo se enriquece el diablo? ¿Cómo el diablo toma poder? And how does the devil take power? How does the devil become so strong in earth? On ¿Cómo el earth? diablo se apodera aquí en la tierra? What makes the devil and the darkness strong? ¿Qué hace la oscuridad y el diablo tan fuerte? Sin of mankind. El pecado de la humanidad. The sin of mankind makes the devil powerful. El pecado de la humanidad empodera a Satanás. ¿Qué empodera el reino de Dios? So what empowers the kingdom of God? Nuestra santidad. Our holiness. Hace fuerte a una iglesia. It Hace strengthens a poderosa church. a una iglesia. It makes a church powerful. Pero estamos en guerra. But we are at war. Estamos en batalla. We are at war. Pero no se pelea con una sola persona. But the war isn't against one person. Hemos perdido tanto tiempo We have wasted so much y hemos time. sido tan ignorantes en lo que llamamos la guerra espiritual. And we've been so ignorant of what we call spiritual warfare. No es de un apóstol que se suba en un helicóptero una vez que tire aceite sobre una ciudad. It's not about an apostle going in a helicopter and spraying oil upon a land. No es de pararse en una esquina hasta que se te revienta la vena gritando que Satanás lo atas y echando fuera espíritus inmundos. It's not standing on a hill screaming, binding the devil. Se lucha como iglesia. We as a church, we fight La guerra ya fue ganada. because although the war has already been won, O sea, peleamos y batallamos de la victoria, we fight through that victory pero tenemos que luchar. Habrán conflictos humanos. because there won't be human conflict. Habrá lucha. There won't be wars. Habrá pelea. There will be fight. There Pero will la be batalla ya battles. está ganada. Although there are battles, the war has been won. Apocalipsis 13 dice que el diablo, la bestia y el dragón fueron echados al lago de azufre. Revelation 13 says the dragon and the beast have been thrown into the fiery lake. Amados, ganamos. Ganamos, ya Church, ganamos. we have won. Amén. Amen. El dominio, amada familia, no es el resultado de estar atando y reprendiendo demonios en cada esquina. So our dominion is not about binding the devil and binding all evilness. Dominio no es de echar aceite en una avioneta sobre un pueblo. It's not about spilling oil upon people or lands. El dominio no se da ni es estando cancelando maldiciones generacionales It's not even about canceling or rebuking o generational echando curses aceite y vino en los lugares de pecaminosos. or pouring out wine and oil in places. Eso era algo del antiguo pacto. That was something of the old covenant. Hoy te ven haciendo eso, te llaman hechicero. Now if they see you do that, they'll call you a witch. Pastor, entonces, ¿qué es el dominio So, en el nuevo Pastor, pacto? So what is dominion in the new covenant? Dominio es la manifestación de la vida misma de Cristo a través de su iglesia. Dominion is the life itself of God manifested through His church. Y se usa para avanzar el reino de Dios. And it is used to advance His Se kingdom, usa para arrancar las almas del infierno. to take souls from the Se devil, usa para enderezar al hombre al camino correcto. to strengthen man to God's path. ¿Estamos bien acá? Are we good here? Nosotros como seres humanos We as human beings, no somos tan fuertes. we are not so strong. La vida humana no es superior a la vida angelical. The human life isn't superior to angelic life. El diablo es un ángel, fue creado como un ángel, los demonios fueron creados como ángeles. Because the devil himself was an angel. Tienen una vida superior.
They may have a superior life than son más ours. fuertes que nosotros, They are stronger than us. tienen más poder que nosotros, They have more power than we do. pueden hacer muchas más cosas que nosotros. They do many more things than we can Por do. eso That's es que why la vida espiritual de Cristo entró a nosotros the spiritual life of Christ entered para us pelear espíritu contra so espíritu. that we can battle spirit against Porque el spirit. pecado es un espíritu. Because sin is a spirit. No lo va a terminar el Partido Republicano ni el Partido Demócrata. No political party will abolish it. El mundo lo que it. hace es que legaliza el pecado para ya no tener que lidiar con él. What the world does is legalize sin so they no longer have to deal with it. Legalizan homosexualismo, lesbianismo, legalizan drogas, legalizan todas esas They cosas. legalize homosexuality, drugs, a bunch of things so they don't have to deal with Solo la iglesia tiene el poder y autoridad para erradicar el pecado de la tierra. it. And only the church has the authority to abolish sin from this Amén. earth. Por eso que Él nos da esa vida para que digamos no al pecado, That's why he gives us that life so we can say no to sin. para que resistamos la tentación, So we can resist para que temptation. digamos escrito está y hablar la palabra de Dios. So we can say it is written and speak the word of Yo God. estoy tan contento porque como Nueva Esperanza estamos siguiendo a un nivel superior de autoridad porque la vida de Cristo está creciendo en nosotros. We are so happy because as we know we are entering into a new dimension with more glory because we are understanding and speaking the word of God. De hecho, autoridad y dominio tiene que ver con el crecimiento de la vida espiritual en nosotros. Authority and dominion have to do about the growth of the life of Christ inside of us. No las cosas raras que salen de nuestra boca. Not the weird things that leave our mouth. Sin crecimiento espiritual no hay dominio. Without a spiritual growth, there is no dominion. Y la gente confunde actividades religiosas con dominio. And people confuse religious activities with dominion. La gente piensa que estando 7 días haciendo algo en la iglesia, eso lo constituye una persona espiritual. They think that being at a church 24/7 makes them holy. Makes them Tremendo, spiritual. será un tremendo religioso. There might be a great religious person, Pero espiritual es aquel que permite que la vida de Dios crezca en ellos. but a spiritual person is one who lets the life of Christ grow in them. ¿Estamos entendiendo? Are we understanding? El plan natural de Dios es que Él quería que la tierra sea una colonia del cielo. God's plan for this earth was for earth to be a colony of heaven. Casi toda América Latina era colonia de España, ¿verdad? Practically all of South America were colonies from Spain. Tú vas a cualquier pueblito, desde México hasta el fin de Chile, la Patagonia, If you go to any city from Mexico all the way to Patagonia, Chile, Argentina, Argentina, vas a ver lo mismo. you'll see the same thing. Vas a ver la municipalidad, You'll see the municipality, la catedral, the cathedral, la plaza, the plaza, la alcaldía, la todo. ¿Por qué? Porque era una colonia, representaba a España. Why? Because it was a colony that represented Spain at one ¿Por point. qué cuando sus discípulos le preguntaron a Jesús, enséñanos a orar? Él dijo, venga tu reino. That's why when Jesus' disciples told him, teach us how to pray, Jesus said, let your kingdom come. Por favor, pregúntele, pastor, ¿cómo viene el reino de Dios a la tierra? Ask us, Pastor, how do we get God's kingdom to come? Cuando hace su voluntad. When you do His will, His kingdom comes. Venga tu reino, hágase tu voluntad en la Let your tierra. kingdom let your kingdom come. Let your will be done. El reino de Dios puede entrar a tu vida, a tu familia, a tu esposo, a tus finanzas, cuando haces la voluntad de Dios. The kingdom of God enters your home, your household, your body when you do His will. Amén. Amen. Pero Dios quiere que lo hagamos juntos. But God wants us to do His will together. Tú tienes una medida de Cristo, tú tienes una medida de Cristo, tú Because tienes una medida de You have a Cristo. measure of Christ. You have a measure of Christ. You have a different measure of Christ. Por eso la importancia de congregarnos. That's why it's important to congregate. Formamos a un Cristo poderoso, un Cristo corporativo. By congregating, we form a powerful corporal Christ. Amén. Amen. Y número 9, para Number conocer el eterno propósito de Dios, tenemos que entender algo de Dios. So to understand God's eternal purpose, we need to understand. Tenemos que conocerlo como un padre. We need to understand God as a father. Tienes que conocer la paternidad de Dios. We need to understand God's fatherhood. Pregunta, Question. ¿el hijo pródigo antes de que se fuera, conocía la paternidad del papá? The prodigal son, before he left his father's home, did he know fatherhood? He No know his father's. conocía el corazón del papá. He didn't Por eso understand his pidió father's la heart. herencia. That's why he asked for his inheritance.
Un niño solo pide y pide a su papá y a su mamá cuando son niñitos. Because a child only asks of the parents. Cuando ya crecen, And when they grow, ya quieren ser como el papá con la mamá. they want to be like the mother. Ya and quieren the father. caminar con ellos. They want to walk Ya le with hacen them. preguntas difíciles de la vida. They ask different questions about life. Jesús vino Jesus came no para que los judíos conocieran a Dios. not so the Jews can know about Christ, Tenían 4,000 años de conocerlo. because they had 4,000 years knowing God, Pero no lo conocían como un padre. but they never knew God as a father. Lo conocían como el creador, They knew God as a creator, el proveedor, the provider, el sanador. the healer, Todas las manifestaciones de Dios. all the manifestations of God. Jesús le llamaba Daddy, But God would call him Papi, papito. Father. Eso le ardía a los oídos de los religiosos. That will burn the religious person's Era un ear, término familiar. because it's a very familiar term. Tienes que experimentar su paternidad. You need to experience God's fatherhood. Adán fue creado. Adam was created. Los ángeles fueron creados. Angels were created. Jesús fue engendrado por el mismo Padre. Jesus was birthed from his Father himself. Y ese mismo ADN entró en tu vida cuando recibiste el Espíritu Santo. And that same DNA is in you when you received Tú the eres life of Christ in tan you. hijo de Dios como lo era Jesús. You are just a child of God as Jesus was. ¿No es esto extraordinario? Isn't that extraordinary? ¿No nos abre la mente y el corazón estas enseñanzas? Doesn't that just open our minds and our hearts? Dios siempre ha querido tener una familia, toda la God vida. always wanted a family. Me sorprendió mucho cuando hemos hablado con Pedro Peláez, que hemos ido de viajes y todo. Pastor was very surprised speaking to Pedro when they went on trips together. Él cuando todavía estaba soltero estaba en un jet ski, Back then when he was single, he was on a jet ski. iba como a 70 millas por hora Going y se about 70 estrelló con miles. otro jet ski, ¿verdad? Going about 70 miles per hour, he crashed into another jet Y él ski. estuvo inconsciente ¿cuántos meses? Un mes, 30 días And inconsciente. he was unconscious for a whole month. Y cuando él recobraba la conciencia, el Señor lo visitaba en el espíritu y una cosa que él le decía, Señor, no permitas que me muera porque quiero tener una familia. And after the month, he came to, and in that month, and in that coming to, he had an experience with God, and he asked God, Lord, don't let me die without becoming a father. Y me impactó eso. And that impacted Pastor. Porque cualquier persona dice, Señor, soltero, ¿no? Señor, no dejes que me muera porque yo quiero conquistar el sueño americano, tener billete, tener jevito, tener un carro deportivo. Because any single person will be like, Lord, don't let me die until I achieve the American dream, until I make money, until I have the things that I want. Pero digo, no dejes que me muera porque quiero tener una familia. But being single, he said, don't let me die until I become a Y father. detrás de esa revelación yo le dije que hay un llamado familiar en vos y en tu esposa. And behind that, Pastor, it's because you have a calling for Porque families. dijiste las palabras mágicas para que Dios salvara tu vida. Because you said the precise words, and God came and Hablar he del did. lenguaje de Dios. You spoke God's language. Familia. Family. Digo, hecho está, te voy a resucitar, te voy a salvar y te voy a hacer un padre y te voy a dar una And familia. God said, it is done. You will live, you will be a father, you will be restored. Ellos tienen un llamado de And familia. they have that calling for family. Por eso mismo que salió en su corazón. That's why that came out of his heart. Amén. Amen. Y la 10ª característica And the last characteristic es la unidad. is unity. Propósito de Dios, The purpose of God crear una familia to create a para family, llegar a ser uno con Él. to be one with him. Adán y Eva llegaron a ser una sola carne. Adam and Eve became one flesh. En Apocalipsis también nosotros nos unimos con Jesús. In Revelations, we also unite with Christ. Cuando dice la unicidad de la esposa que se casa con el cordero. In the unity of when the bride marries the lamb, Todo eso es metafórico, obviamente, ¿verdad? metaphorically speaking, Entonces, Dios quiere God wants que nosotros entendamos for us to understand cuál es su propósito what his purpose is antes de que el hombre pecara. before mankind Que cuando sinned. nos reunimos como iglesia, That when we unite as a church, manifestamos su vida. we can manifest his life. Quiero que agarrar 10 voluntarios para que vengan con las 10 flyers que están ahí, por favor, We cada want uno y se... 10 volunteers, please. If you can Gracias. just come Ven on. Miriam, ven Jeremy, del 1 al 2, And if you guys can just stand in order from 1 to 10. para que podamos entender. So we can understand. Number 1 to my right side, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10.
Uno a la mano derecha, 10 acá. Okay, stand in line facing the camera, please. All right. Número 1. ¿Quién es número 1? Allá está. Number All right. 1. Tenemos que entender la naturaleza de Dios. We Podemos need to decir, understand God's tenemos que nature. entender la naturaleza de Dios. You say we need to understand God's nature. Número 2. Number 2. Tenemos que entender que tenemos que representarlo a Él. We need to understand that we need to represent Him. El propósito por el cual Dios te creó es para que lo representes aquí en la tierra. The purpose as to which why God created you was to represent Him here Número on 3 earth. es la corporatividad de la humanidad. Number 3 is a corporate Somos una familia. is corporate No se trata humanity. de una sola persona. We're all united. It's not about one. Número 4. Number 4. Fuimos creados a la imagen de Dios We were created to be God's image, para que lo representemos tal como Él es. so we can represent Him as He is. En el Edén Dios no hizo 613 mandamientos y esos 613, 10 son los especiales. Y si cumples todos esos mandamientos, puedes ser mi hijo. No. In the garden, God didn't create numerous commands to say, if you complete all of these, you'll be my children. No. En el jardín lo que creó Dios fue amor. What God created in the garden was love. Amor es el vínculo perfecto. Love is a perfect vessel. Donde el amor está instituido, no hace falta un montón de reglas, amados. Where there is love, there is no need for so many rules. Amén. Amen. Número 5, el propósito de darnos autoridad, darnos dominio Number 5, He gave us dominion para que reinemos so that we aquí en la can tierra. rule here on earth. Y número 6, el propósito del jardín. Number 6, the purpose of the garden. Cuida tu dieta. Take care of your diet. No comas de lo que el diablo te habla a la mente. Don't eat from what the devil is feeding you. La lengua de la serpiente tiene 2 puntas, así. The tongue of a serpent has 2 spikes. ¿Qué significa? ¿Han visto la serpiente? Su lengua tiene 2 puntitas. It has 2 points. El poder de It's decir forked. el poder de decir cosas que son reales y el poder de decir cosas que son mentiras para engañarte. To speak truth or lies to fool you. Porque parte de lo que le dijo Adán y Eva era cierto. Because part of what the serpent said to Adam and Eve was true. Dios sabe que si comes de ese árbol vas a ser como Él, God knew that if they ate from the tree, they will be like God. conociendo el bien y el mal. They would know good and evil, Conociendo, no experimentando el pecado. knowing, not experiencing. Nadie cae en pecado No one falls to sin si primero no es engañado. without first being deceived. Dile al vecino, nadie cae en pecado No one falls into sin si primero no es engañado. without first being deceived. Entonces, para arrancar a alguien de esa vida pecaminosa, tienes que alumbrarle la luz de Jesús para que él sepa que fue engañado. So to remove someone from the life of sin, you need to illuminate God's life so they can know they were being deceived. Entonces, cuida tu dieta. So take care of your diet. 8, el propósito de una tierra y de un reino. Ahí está, miren, el propósito. El Number 7, seven. gracias. El propósito de la mujer Number 7, the purpose of the que church, of the representa la woman. iglesia y el jardín. The woman that represents the church. El represents jardín the es donde garden. creamos amor, donde creamos unidad, donde nos unimos con el Padre. The garden is where we share love, where we represent the Father, where we are one. En ese jardín había un río, In that garden there was a river había oro, perlas preciosas where there is gold, precious pearls, para edificar la iglesia de Dios. to edify the kingdom of God, to edify the church. Número 8, tenemos que entender la tierra y el reino de Dios. Number 8, we need to understand earth and God's El kingdom. diablo quiere la tierra. The devil wants this earth. El diablo le dijo a Jesús, si postrado me adores, te doy todos los reinos porque a mí se me fueron dados. The devil told Jesus, if you bow before me, I will give you all the kingdoms because they were entrusted unto me. ¿Cómo agarra poder el diablo en la tierra? A través de él, How do we empower God, the devil? a través del pecado. We empower the devil through Él sin. va a gastar millones de dólares para organizaciones como LGTB, organizaciones del aborto o de libertad, para que los pueblos enteros se envuelvan en el pecado. The devil will spend no limit to get the world to deceive. Número 9, Dios darse a conocer como un padre, la paternidad de Dios. Levante las 9, por favor. Number 9, God's fatherhood. Tienes que experimentar su amor. You need to experience God's love. Entra al trono de gracia como un hijo, como una hija. Enter the throne of God as a child, Que as se te a daughter, revele, as a son. el momento que se te revela la paternidad de Dios, te vuelves un heredero. Because the minute you experience God's fatherhood, you become an heir. Y obtienes las cosas no porque lo suplicas como un mendigo, sino porque eres un hijo y viene por herencia todo. And you obtain things not because you're a beggar, because it is your right as his son and daughter. Y el 10º propósito es la unidad. And 10th purpose, unity.
Cada uno de nosotros representa una parte de Cristo. We all represent a part of Christ. Cuando nos unimos, When we cuando nos gather, congregamos, when we unite, cuando somos uno, when we are one, traemos el reino de Dios a la tierra. we bring God's kingdom here on earth. Démosle un aplauso a todos estos modelos que pasaron por acá, por favor. Let's thank those who came up. Let's pray. Oremos. Oremos. Let's pray. Let's pray. Señor, te damos gracias por esta mañana. Lord, we thank you for this morning. Te damos gracias por esta palabra, We thank you for this word, por estas verdades tan profundas for these truths that are so profound, y tan sencillas. yet so simple. Te damos gracias, Señor, porque generaciones nacieron y murieron en el Evangelio We thank you because generations born and died in your gospel, y nunca entendieron el eterno propósito de Dios and they never understood your eternal purpose para sus vidas, para su iglesia, para su familia. for their lives, for their families. Pero en estas dos últimas enseñanzas, But in these last two teachings, tú nos has revelado you have revealed to us el diseño que tienes para la creación, the design that you have for your para creation, nosotros, for para la us, familia, para tu iglesia. for the family, for your church. Oro para que nuestros oídos espirituales sean abiertos, We pray so that our spiritual ears can be opened, para que nuestros ojos espirituales vean claramente el propósito eterno de Dios so our spiritual eyes can clearly see your divine y para purpose, que nuestras vidas and so that our lives sean volcadas will be invoked para cooperar to cooperate, con el eterno propósito tuyo. to collab with your eternal En el purpose. nombre de Jesús oramos. In your name we pray. Amén.